Cordial saludo, mi nombre es Luis Alonso Copete, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, y en este video voy a hacer una recopilación del estudio de caso que se ha venido trabajando en el curso de propiedades y contaminación del suelo. En este video voy a exponer el diagnóstico, la hipótesis y la propuesta realizada con los compañeros para tratar el problema de contaminación en el suelo de Chinchiná, en Caldas. En el diagnóstico de problemas se determinó que el suelo de Chinchiná tuvo unas concentraciones excesivas de metales pesados y de compuestos organoclorados. Al hacer un análisis de las propiedades del suelo que se nos administraron en la guía de actividades de la primera actividad, se determinó que el suelo es franco-arenoso, que tiene un tipo de suelo andisol por su material parental, que es la roca volcánica, y un régimen de humedad údico, ya que tiene temperaturas menores a 22 grados centígrados y mayores a 15 grados centígrados. Con el uso del triángulo de Lyon se determinó la textura del suelo, que según su granulometría fueron un 62% de arenas, 28% de limos y 10% de arcilla, que tienen unas propiedades de buena aireación, retención de líquidos, presencia de materia orgánica y buen drenaje en arenas, pero lento en presencia de materia orgánica. Estas características son importantes en la hipótesis, ya que algunos elementos de las texturas ayudan a determinar la retención y la movilidad de los contaminantes en el suelo hacia los acuíferos. Esta fue la tabla que se nos proporcionó en la primera guía de actividades, en la cual se observa que tiene un nivel freático muy profundo, un buen drenaje, un material parental que es ceniza volcánica, su uso, su pH que es 5.2, que es ácido, un 11% de materia orgánica de 0 a 30 centímetros y su geomorfología. Posibles causas. Teniendo en cuenta un artículo de la FAO, se puede asociar la deficiencia de molibdeno y la toxicidad del aluminio en el suelo con el pH, contribuido por el uso inadecuado de los productos fitosanitarios y la mala rotación de los cultivos. Por eso es importante tener unas buenas prácticas agrícolas y conocer las propiedades de los suelos para aplicar correctamente estos productos. Hipótesis. Para iniciar la hipótesis, haré una pequeña lectura de fragmento de un artículo de García Céspedes, Lima Cazorla y Ruiz. Los problemas de contaminación de suelos surgen desde el momento en el que no se tienen en cuenta buenas prácticas agrícolas, no identificando las características del suelo o hacer una aplicación excesiva de fertilizantes a los suelos. Este fragmento es muy importante, ya que se evidencia que en el suelo de Chinchiná no hubo un análisis de las características de los suelos en el momento de aplicar los fertilizantes y otros productos fitosanitarios. Para realizar la hipótesis se tuvieron en cuenta las características de los contaminantes, la volatilización, la absorción y la movilización de los contaminantes. El transporte es un aspecto fundamental en la retención de los contaminantes y la movilidad en los suelos. Ahorita mencionaba que la textura jugaba un papel fundamental en la retención, ya que la textura arenosa permite un buen drenaje de los contaminantes que lo puede llevar hacia los acuíferos. Cuando hay
un flujo advectivo sobre el dispersivo de los contaminantes, no existe dispersión de los contaminantes en el suelo. Y el pH de materia orgánica y las reacciones químicas inciden en la retención de los contaminantes en el suelo. Un artículo que explica detalladamente estos problemas de contaminación fueron los de Olivares, García Céspedes y Lima Cazorla y Saurit, en el que manifiesta que la movilidad de los metales pesados en el suelo y por tanto la absorción por las plantas está relacionada con diversos mecanismos de asociación de los metales con la fase sólida. En esta asociación influyen diferentes factores como son el pH del suelo, contenido de materia orgánica, potencial R2, contenido de carbonato de calcio y niveles de hierro y manganeso. Por eso la necesidad de estudiar su macrocomposición y algunas de sus propiedades para entender el paso de los metales del suelo a las plantas. Esto demuestra que las propiedades del suelo que se describieron anteriormente incidieron bastante en este problema de contaminación. La materia orgánica y la textura fueron, junto al pH, los que más ayudaron a generar este problema de contaminación. La degradación de los contaminantes es bastante importante, ya que cuando no existe una autodepuración del suelo, se retienen por bastante tiempo esos contaminantes, entre los cuales los metales tienen una muy difícil degradación y se absorben dentro de la materia orgánica. En las siguientes diapositivas se van a expresar algunas de las características de estos contaminantes y sus razones por las cuales permanecen tanto tiempo en los suelos. Los plaguicidas tienen grupos organofosforados y sales de ácido benzoico y tienen vidas bastante cortas, pero estos tienden a acumularse en la materia orgánica, por lo cual el porcentaje del 11% cada 30 centímetros en el suelo de Chinchiná un papel fundamental. En los fertilizantes predominan los grupos bipiridilos y derivados de la urea. Estos son compuestos bastante tóxicos y tienen vidas largas y son de baja movilidad, pero tienen buena afinidad por los suelos. Los triacínicos tienen vidas largas, poca absorción y alta movilidad, lo que los convierten en bastante peligrosos para los medios acuosos. Leeré un pequeño fragmento de Weber en el que manifiesta que los metales tienden a acumularse en la superficie del suelo, quedando accesibles al consumo de las raíces de los cultivos. Entre los insecticidas el DDT es el más utilizado y es absorbido por la cutícula de los insectos y perduran más de 10 años y no se descomponen. Los fungicidas están hechos por altas concentraciones de azufre y de cobre. Tratamiento. Con los compañeros hicimos una propuesta de un sistema de tratamiento de contaminantes basado en la fitorremediación, que es el uso de las plantas para la disminución de las concentraciones de contaminantes en el suelo y así mejorar sus condiciones. La fitorremediación consta de 6 procesos que inician la fitoestabilización, que es una reducción de la movilidad con el uso de las raíces de las plantas y así evitar que posiblemente se mueva a otros sitios como pueden ser los acuíferos y lagos.
La fitoextracción, que es uno de los dos procesos que utilizamos, usa las raíces de las plantas para absorber los contaminantes y llevarlos hasta sus tallos para luego ser cortados y así eliminar la contaminación del suelo. La fitofiltración, que es otro proceso utilizado en nuestro curso con los compañeros, es utilizado ampliamente en la contaminación de los lagos, ya que con el uso de plantas especiales se elimina las concentraciones de contaminantes en estos medios acuosos. La fitoestimulación es el uso de las plantas para estimular a microorganismos que generan la degradación en los contaminantes. La fitovolatilización es un proceso en el que las plantas absorben los contaminantes y los transpiran hacia la atmósfera. Y la fitodegradación es una metabolización que usan las plantas para volver los contaminantes no tóxicos o menos tóxicos. Aquí hay una pequeña ilustración que hice para el trabajo anterior, en el que se encuentran las tres fases de la fitoextracción, que inicia desde la absorción de metales por las raíces de las plantas. Esta absorción se realiza porque las raíces tienen una carga negativa y los metales, al tener una carga positiva, realizan una atracción que termina en una absorción de estos contaminantes. En la segunda fase existe un acomplejamiento de los metales, que es un proceso en el que los metales son ligados a unos aminoácidos en el tallo, que son ácido glutámico, cisteína y glicina. Y el último proceso es una destoxificación de los metales al ligarlos a subvacuolas. Para hacer una fitorremediación hay que seleccionar especies de vegetales, especiales para cada tipo de contaminación, ya que algunas especies de plantas discriminan algunos metales, por lo cual es necesario usar distintas plantas para tratar toda la contaminación. Hay que tener unos datos de toxicidad y degradación de contaminantes para determinar cuánto será el tiempo necesario para hacer este sistema de tratamiento. Hay que tener en cuenta la tasa de captación del contaminante y tiempo de limpieza requerido, esquema y densidad de las plantaciones, costos, zona de captura de agua y análisis de riesgos contingentes, que pueden ser las plagas y las sequías. Teniendo como ejemplo del primer punto del diseño de la fitorremediación, tenemos la planta Atlaspis carelensis, que es de la familia de las crucíferas, y es una planta que ayuda a disminuir las concentraciones de cadmio y zinc en los valores que se ven abajo de la imagen. Esta planta fue elegida debido a que tiene una facilidad de crecimiento en suelos ácidos, neutros y alcalinos, y de textura arenosa, arcillosa y franca. Este es un ejemplo de que hay que tener en cuenta las características del suelo y la temperatura para elegir las plantas adecuadas para tratar la contaminación. La Eichhornia crassipes se puede usar en procesos de rizofiltración para disminuir las concentraciones de plomo, cobre, cadmio y hierro en lagos. Y es una planta bastante conocida y de crecimiento regular en América del Sur, y puede crecer hidropónicamente, y tiene un nombre vulgar que es jacinto de agua.
Para terminar, hay que especificar que este es un proceso que puede durar varios años y es bastante largo a comparación de otras tecnologías de tratamiento. Puede usarse las veces que sea necesario, ya que al tener unas buenas prácticas agrícolas se puede sembrar muchas veces estas especies de plantas para alcanzar los niveles deseados de contaminación. Cuando en el suelo se usan otras tecnologías de tratamiento, la fitorremediación puede ser utilizada para disminuir las concentraciones restantes que no fueron eliminadas con las otras tecnologías. En sus equipos se pueden utilizar medidores de pH, balanzas y otros equipos que pueden funcionar para verificar que el sistema de tratamiento está teniendo buenos resultados. Entre sus ventajas está que es bastante económico, pueden tener unos procesos de degradación más largos que con microorganismos, se pueden descontaminar zonas bastante grandes y en el que haya difícil acceso. Pero entre sus desventajas está que es bastante largo respecto a otros procesos de contaminación y está bastante limitado por el flujo adaptativo de los contaminantes, ya que si este flujo es bastante rápido, las raíces de las plantas no podrán absorber estos contaminantes y así hacer ineficaz este tratamiento. Aquí pongo una pequeña ilustración sobre los procesos de fitorremediación y los tipos de contaminación que puede tratar como un pequeño diagrama de flujo. Para terminar, para hacer una conclusión personal, puedo decir que esta tecnología es bastante viable teniendo en cuenta que el suelo de Chinchiná tiene problemas de contaminación por metales pesados y las plantas, hay mucha variedad de plantas que pueden tratar los niveles de cadmio, zinc, plomo y los otros metales pesados que están teniendo altas concentraciones. Como es un suelo de tipo agrícola, puede ser una tecnología bastante económica, ya que se tienen los conocimientos agrícolas y sería únicamente necesario mejorar las prácticas agrícolas que se están teniendo actualmente, que han tenido unos resultados innecesarios, unos malos resultados, y hay que pulir algunas cosas para que el proceso sea sostenible y que no vuelvan a suceder estos problemas más adelante. Puedo decir que falta más investigación sobre este tipo de tratamiento, ya que existen algunos vacíos respecto a la contaminación que puede tratar, y teniendo más conocimientos sobre algunas plantas endémicas que puedan tratar estos contaminantes locales, se podrían tener mejores resultados. Comparto parte de la bibliografía utilizada para hacer el diagnóstico, hipótesis y la solución al problema de contaminación.